Being recorded. Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas los alumnos del curso Derecho Laboral con Perspectiva de Género del Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis. Y sobre todo, además, le agradecemos y le damos la bienvenida a la doctora Viviana Dobarro, que la doctora nos ha hecho el gracioso favor de concedernos su presencia y su sabiduría en esta clase. Acá estoy, un segundito, mientras tanto vamos a seguir haciendo entrar a más personas. Muy bien. Comienzo, Erika, ¿qué te parece? Bueno, les presento, también está presente acá la doctora Erika Pucciarelli, que es profesora en la Universidad Católica de Cuyo, y también nos ha hecho el enorme favor de coordinar este encuentro, ya en caso de que se produzca un bajón de internet, de energía eléctrica, ya que yo me encuentro en la localidad de Concarán, y la doctora Viviana se encuentra en Buenos Aires, y la doctora Erika Pucciarelli en San Luis. Así que esto es mundial, es interprovincial. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que han venido, y sabemos también que tenemos invitados de afuera del curso del Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis, y le agradecemos muchísimo a los que se hayan querido llegar a esta clase, que se tratará acerca de los derechos de la mujer, bajo la Convención CEDAW, la Convención en contra de la discriminación de la mujer en todo sentido, y los derechos laborales en particular. Voy a comenzar por leer alguna parte de los antecedentes de la doctora Viviana Mariel Dobarro, que será nuestra disertante del día de hoy. La doctora Viviana Dobarro es abogada, recibida en la UBA, es jueza nacional del trabajo, especialista en derecho laboral en la UBA, es especialista además en administración de justicia, recibida en UBA, es máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, conforme la Universidad Castilla-La Mancha. Es máster también en igualdad de género, de ahí lo apropiado de esta clase que vamos a dar en este curso sobre el derecho laboral bajo la perspectiva de género. Entonces la doctora es máster en igualdad de género, conforme la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesora titular de la materia Derecho del Trabajo 1 y de la materia Discriminación y Violencia de Género en el ámbito laboral, aportes desde el derecho del trabajo, en la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. Es profesora adjunta regular de la materia Derecho del Trabajo 2 de la carrera de Relaciones del Trabajo UBA. Es docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es profesora invitada en distintas carreras, diplomaturas e institutos, exponente, expositora, coordinadora en congresos, jornadas, seminarios y capacitaciones sobre esta especialidad. Es además integrante del Comité Consultivo de la revista Doctrina Laboral y Previsional, DRPAR, colaboradora permanente de esa revista y autora de diversas publicaciones sobre la materia en otras editoriales. Así que bueno, con ustedes la doctora Viviana Dobarro, a la que le damos cordialmente la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es para mí un honor haber sido invitada a esta tan interesante iniciativa y con tantos contenidos de sumo interés para el derecho del trabajo y para la perspectiva de género. La verdad es que agradecerle a Adela y a Erika la invitación y el apoyo que me están dando para estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, doctora, es coanfitriona. Muy bien. Ahí está. A ver, ahí está, ¿se ve? Ahí está empezando a visualizarse. Sí,
Me parece que está en pausa. No sé por qué. ¿Se ve? No. No, se pausó. A ver, va de nuevo. Bueno. Ahí está. Bien. Ahí sí, doctora. Ahí sí. Ahí está, fantástico. Bueno, la idea de la reunión de hoy es compartir algunos contenidos sobre el marco jurídico y en especial el marco jurídico internacional. Uy, hay un poco de retumbo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, pero ya que lo menciona, les pedimos a todos, por favor, que silencien sus micrófonos para poder escuchar mejor a la doctora Dobarro. Gracias. Bueno, les decía, vamos a revisar algunas cuestiones que hacen a las características de la discriminación y la violencia por razón de género, y en particular en el ámbito laboral o el mundo del trabajo, como llama ahora el convenio 190 de la OIT. Y después vamos a pasar a analizar las normas de derecho internacional de los derechos humanos, en particular la CEDAW y Belém do Pará, y si nos da el tiempo, algunas referencias al convenio 190 de la OIT, que también es una herramienta muy interesante que está pronta a entrar en vigencia, toda vez que ya alcanzó el número mínimo de ratificaciones y ha transcurrido el plazo de 1 año desde esas ratificaciones. Así que esta es un poco la idea. Y ustedes seguramente lo han charlado ya sobre esta cuestión de los estereotipos de género y de la importancia que los estereotipos de género tienen como campo fértil para todas las prácticas de discriminación y violencia contra la mujer. ¿Sí? Estas ideas, estos preconceptos, estas afirmaciones respecto de que las mujeres, porque somos mujeres, somos de determinada manera, y que los varones, porque son varones, son necesariamente de otra forma, ¿sí? Y casi como una regla inexorable y que viene dado por el hecho de ser varón o mujer. Y estos estereotipos de género también tienen su impronta en la forma en que nos comunicamos, en lo que se supone podemos decir y hacer las mujeres, y lo que se supone que piensan, hacen y dicen los varones, ¿sí? Nuevamente, casi como una regla inexorable. Estos roles de género tienen su origen en algo que llamamos patriarcado, que es esta forma de construcción de las sociedades, esta forma de organizarnos, y esos roles que al interior de las organizaciones familiares, sociales, políticas y en las naciones se fueron estructurando el ser varón y el ser mujer. Y entonces el ser mujer ligado al rol netamente reproductivo o del espacio doméstico, de cuidado del espacio doméstico, en tanto que el rol del varón vinculado a lo productivo, al espacio público. Estos estereotipos de género que están tan presentes aún hoy, siglo XXI, en las sociedades en diferente medida, pero prácticamente en toda, a lo largo y a lo ancho del mundo, estos roles de género tienen su impronta o tienen sus implicancias en la forma en que las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque en general cuando uno ve de qué trabajamos las mujeres, o en qué ámbitos trabajamos las mujeres, y cuánto ganamos las mujeres, vemos que este correlato de tareas vinculadas al cuidado y al servicio se repite cuando vamos a trabajar al mundo exterior, al espacio público, al ámbito público. En general, las estadísticas muestran que las mujeres nos insertamos
mayoritariamente en actividades que están ligadas a ese rol de cuidado, ¿sí? Docencia inicial, docencia primaria, enfermería, cuidado de personas ancianas, cuidado de niños, niñas y adolescentes, tareas en casas particulares, lo que antes se llamaba el servicio doméstico, que hoy se llamaba trabajo en casas particulares. Pues bien, mayoritariamente las mujeres nos incorporamos a esas actividades, en tanto que los varones mayoritariamente se dedican a otras actividades más ligadas al comercio, a la industria, a la política, a la economía, ¿sí? Este mismo esquema, estos roles. Y no es casual que esas actividades en las que la mayoría de las mujeres nos incorporamos, es decir, esas actividades ligadas al cuidado, sean actividades que dentro del nivel salarial de un país son las menos remuneradas. Es decir, que hay un doble impacto. Por un lado, nos incorporamos a actividades vinculadas al cuidado y por otro lado, esas actividades vinculadas al servicio y al cuidado son de las menos remuneradas dentro de las escalas salariales. Sí. Bueno, aquí encontramos una definición de estereotipos y de prejuicios de género, elaborada por el ACNUD, que es el Organismo de Naciones Unidas, dedicado a la cuestión racial y a la cuestión migratoria, ¿sí? Esto que tiene que ver con las características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o las funciones sociales que desempeñan o deberían desempeñar. Eso es un estereotipo de género, lo que se espera que haga, lo que se espera que diga, la forma en que se espera que me comporte por ser varón o por ser mujer. Y estos estereotipos que los estamos viendo con relación al género, rigen para otro tipo de estereotipos y son el campo fértil también para otro tipo de discriminación o de expresiones de violencia. Porque si completamos los puntos suspensivos con alguna referencia racial, religiosa, física, política, de militancia, vamos a ver que estos estereotipos están muy presentes, están internalizados en la sociedad, ¿sí? Desde el simpático, todas las mujeres manejan mal, todos los varones son machistas, todas las mujeres son tal cosa, todos los varones son tal otra, todas las personas de tal religión son de tal forma, todas las personas de tal raza son de tal forma, todas las personas sindicalistas, todos los sindicalistas o las sindicalistas son así o son asá, todos los políticos o las políticas son corruptas, ¿sí? Estas cuestiones son estereotipos. Y esos estereotipos que están tan internalizados en nuestra sociedad, porque revisen escenas de su vida familiar, de su vida social, y van a poder identificar que estas frases están presentes. Casi cotidianamente encontramos a alguien que hace una afirmación de este tipo. Y estas afirmaciones no hacen más que desconocer esta individualidad, esta autodeterminación, esta autonomía que tenemos las personas, porque somos personas y porque en el ejercicio de nuestras libertades y de nuestras opciones de vida, vamos tomando diferentes caminos que son todos, que son diversos, que son únicos y que son propios, elegidos por cada persona. Entonces, esos estereotipos, ¿sí?, colisionan abierta y notoriamente con esta libertad, autodeterminación, autonomía, que es como la base de los derechos fundamentales de las personas. Y cuando hablamos de discriminación, de violencia, esto por alguna razón se trabó, ahí está.
cuando hablamos de discriminación, de violencia, decíamos, los prejuicios y los estereotipos están en la base de estas prácticas. Cuando uno indaga un poco, encuentra que estas prácticas están motivadas en gran medida por prejuicios o estereotipos, sea de género o sea de otra orden, pero además, en general, hay de por medio una situación de disparidad de poder. Y en la medida en que haya más asimetría entre las partes, es decir, cuanta más subordinación, dependencia y sometimiento haya entre las partes, mayores serán los efectos y las posibilidades de que la discriminación y la violencia se hagan realidad, se exterioricen, se ejecuten. Y hay aquí que traer otra noción que tiene que ver con lo que llamamos la interseccionalidad, que es un concepto que alude a que a veces las personas, en una misma persona, se entrecruzan distintas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, no es lo mismo frente a una situación de violencia, por ejemplo, laboral, ser mujer que ser mujer y pobre, o ser mujer y ser mujer pobre e indocumentada, o inmigrante ilegal. No es lo mismo ser mujer pobre y discapacitada. No es lo mismo ser mujer que ser mujer y además cabeza de un hogar monoparental con muchos hijos e hijas. ¿Sí? Son todas situaciones que van potenciando los efectos de la discriminación. Y hace un momento yo traía a cuenta las escalas salariales y decía que las mujeres mayoritariamente nos incorporamos a actividades menos remuneradas que aquellas en las que se incorporan masivamente los varones. Pero además, aun cuando estemos en la misma actividad, las estadísticas demuestran, y las estadísticas no solo en la Argentina, en el mundo entero, marcan que a igual tarea ganamos aproximadamente un 20 o un 30% menos que los varones. Esto es lo que se llama la brecha salarial. Esa brecha salarial, que la identifica el Ministerio de Trabajo, la identifica ONU Mujeres, la identifica OIT, y que está presente aún en los países más evolucionados, más avanzados, ¿sí? Es la disparidad económica. Pero esa disparidad económica tiene su relato en otras brechas, en otras disparidades. Por ejemplo, en la brecha tecnológica. ¿Y por qué en la brecha tecnológica? Porque las estadísticas marcan que en el mundo entero las mujeres tenemos menos posibilidades o accedemos en menor medida a los recursos económicos, a la propiedad, ¿sí? A la riqueza. Ese menor ingreso salarial, esas menores posibilidades económicas hacen que tengamos un acceso a la tecnología también diferenciado. Y entonces la OIT está hablando de la brecha tecnológica, de que las estadísticas en el mundo entero marcan que las mujeres tenemos acceso a equipos tecnológicos más baratos, más rudimentarios o menos actualizados que los de pronto me silencié. Yo les decía, tenemos menos acceso a los recursos económicos, ese menor acceso a los recursos económicos marca que tenemos un acceso menor también a los equipamientos tecnológicos, a las telecomunicaciones y a la formación en tecnología o en cuestiones de manejo de las nuevas tecnologías. Y piensen hoy que el mundo entero está en una pandemia, segunda, tercera, cuarta ola,
algunos avanzando ya hacia la superación de la pandemia, otros la estamos atravesando todavía, pero en el marco de la pandemia, esto de la tecnología y del trabajo a través de elementos tecnológicos adquirió gran importancia. Y entonces esa brecha entre varones y mujeres va a marcar también la brecha en las posibilidades de ascenso, porque si estoy menos capacitada, voy a tener menos condiciones para ser promovida. Si tengo menos acceso a la tecnología, probablemente también la empresa considere que es preferible la contratación de un varón, ¿sí? Entonces, son estas situaciones las que marcan que la brecha económica y la brecha tecnológica también proyecte sus efectos sobre las posibilidades de crecimiento profesional y de mejora en la carrera profesional. Y esto que les marcaba de la brecha salarial, de la brecha tecnológica, cuando analizamos qué cosas nos pasa a las mujeres en el mundo del trabajo, aparecen otras dos nociones que tienen que ver con el famoso techo de cristal y suelo pegajoso. ¿Qué es esto del techo de cristal o del suelo pegajoso? El techo de cristal es esa barrera invisible que está, pero que no se ve, que hace que las mujeres tengamos más dificultades para crecer, para ascender, para llegar a algunos puestos, a los más encumbrados, a los puestos donde se dirime el poder, ¿sí? Y que muchas veces ni las propias mujeres sabemos que lo que está, muchas veces ni las propias mujeres sabemos que esto es un obstáculo en nuestro crecimiento profesional, pero lo cierto es que las estadísticas también muestran que hay ámbitos en los que se nos tiene complicado o vedado el acceso. Eso es el techo de cristal. Muchas veces ese techo de cristal se vincula con la otra noción que es la de suelo pegajoso. Es decir, con esto de que las mujeres tenemos mayormente o en mayor medida a nuestro cargo las responsabilidades familiares y las tareas domésticas, ¿sí? Y digo que en mayor medida las tenemos y otras veces en el imaginario social se supone que somos las que mayormente nos ocupamos de las responsabilidades familiares o domésticas. Porque hoy en día en muchas familias estas tareas se reparten y se reparten casi naturalmente, pero es inevitable que cuando en una empresa, por ejemplo, o en un partido político o en una asociación sindical, se piensa en una persona con un determinado perfil para un cargo de mayor responsabilidad o de mayor jerarquía, es inevitable que piensen, y no, mejor un varón porque si pensamos en una mujer, bueno, va a tener dificultades con los chicos, los horarios, la guardería, la adaptación, el pediatra y la hora de la cena, la comida, las compras familiares, las tareas escolares. Entonces, a veces en la realidad ejercemos mayormente las responsabilidades familiares. Y otras veces no es así, porque las familias han ido cambiando y el reparto de tareas ha ido cambiando, pero socialmente se sigue suponiendo que tenemos a cargo esas responsabilidades y por lo tanto mejor no promoverla porque no va a rendir lo mismo que un varón. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando sacamos de la escena pública a los varones. No porque yo quiera sacar a los varones, por favor, la idea de estas reuniones, la idea de estas reflexiones, de estas capacitaciones, apuntan a otra cosa, apuntan al crecimiento paritario, al reparto de responsabilidades familiares y a garantizar la igualdad efectiva de oportunidades para todos y todas. No es una cuestión de desplazar a los varones.
Lo que quiero mostrar con estas imágenes que vamos a ver ahora es la escasa presencia de mujeres en determinados ámbitos, ¿sí? Y entonces tenemos una imagen cualquiera, podemos suponer que esto es un partido de un mundial, donde están jugando algún partido de fútbol, ¿no? Y entonces tenemos a todos sufriendo, celebrando por ese partido de fútbol. Y digo, si en esa reunión, que tiene pinta de reunión política internacional, porque ahí la vemos a Angela Merkel, a Obama, ¿no? ¿Qué pasa si corremos a los varones? Hay una sola mujer, ¿sí? En una reunión de un alto ámbito de la política internacional. Bueno, esto parece una reunión de gabinete del Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque nuevamente lo vemos por ahí Obama, la vemos a Hillary Clinton. ¿Qué pasa si corremos a los varones? Queda una sola mujer. Una reunión podría ser Naciones Unidas o algún organismo internacional. ¿Qué pasa si corremos a los varones? Queda una sola mujer. Esto parece ser el ámbito legislativo, una reunión de algún tribunal popular, podría ser también, ¿no? ¿Qué pasa en juicio por jurados? ¿Qué pasa si corremos a los varones? Otra reunión. ¿Qué pasa si corremos a los varones? Y fíjense que estamos hablando distintos continentes, distintos países, distintos ámbitos de participación política, ¿sí? Y el resultado es siempre lo mismo. Altas autoridades militares. ¿Qué pasa si corremos a los varones? ¿Sí? Estas imágenes de lo que dan cuenta es de por qué el techo de cristal, esa barrera invisible, nos impide el acceso a una cantidad de lugares. Y esto no tiene que ver con las condiciones, con la capacidad, con la idoneidad, ni siquiera tiene que ver con las prácticas políticas de uno u otro estado, o con las prácticas académicas, ¿sí? O con uno u otro poder del Estado, ¿sí? Vemos que no distingue raza, religión, no distingue continentes, la imagen queda más o menos parecida. ¿Por qué? Porque se dificulta notoriamente en el mundo entero el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, de toma de decisiones o a los más altos cargos. Si entran a la página de la Oficina de la Mujer, ¿sí? Vamos a volver a aquella imagen, bueno, está trabada. Si entran a la página de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a encontrar el famoso mapa de género. ¿Qué es ese mapa de género? La Corte ha elaborado una estadística y un mapa de cómo se compone el Poder Judicial de todo el país, las distintas jurisdicciones y los distintos poderes judiciales de cada provincia, ¿sí? ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay? Y a lo largo y a lo ancho de todo el país se repite un dato. En los cargos más bajos, en los cargos administrativos, encontramos un número similar de varones y mujeres. En la medida en que vamos creciendo y nos acercamos a la magistratura, bueno, en general hay más varones que mujeres, jueces, y ni que hablar cuando vamos a las cámaras, y ni que hablar cuando vamos a los superiores tribunales de cada provincia, donde todavía hoy, siglo XXI, hay provincias que no tienen mujeres en sus superiores tribunales. ¿Sí? Ahí está la doctora
Pérez del Viso compartiendo el mapa de género de la justicia argentina. Los y las invito a verlo porque es muy interesante ver qué pasa en el Poder Judicial. Y cuando vemos qué pasa en el Poder Judicial, la conclusión primera es que se repite eso mismo que estábamos viendo en otros ámbitos, que hay cargos a los que a las mujeres les cuesta mucho llegar y tiene que ver con el famoso techo de cristal. Es más, las estadísticas del Consejo marcan que concursamos en un número superior, similar al de los varones o superior, que internamos ternas en un número similar a los varones, es decir, no es que concursamos y quedamos en los peores lugares, pero que finalmente, en general, se termina eligiendo más varones que mujeres para la magistratura. Y cuanto más subimos en la magistratura, mayor es la diferencia. Y cuando miramos qué pasa en los fueros, cuando vamos fuero por fuero, vemos que se repite aquello que yo les decía al comienzo. También hay fueros, hay ámbitos donde hay más mujeres que varones, y son esos ámbitos que están más ligados a las cuestiones de responsabilidades familiares. Hay más mujeres en el fuero de familia, hay más mujeres en el fuero laboral, en la justicia del trabajo, hay menos mujeres en el penal económico, hay menos mujeres en la justicia penal, ¿sí? Y tiene nuevamente que ver con esto de las tareas de cuidado y la reproducción de los roles de género. Liliana, acá estaría esa estadística, la puedo buscar acá, si quieres. ¿Cómo? ¿Acá más abajo? Sí. Busco acá en el mapa eso mismo también, a ver si lo encuentro. No, acá se ve que acá termina el asunto. Pero bueno, poderes judiciales provinciales. Deben haber más de un informe de este mismo tema. Sí, cada año creo que hacen un del informe mapa diferente. De modo que, bueno, hasta acá. ¿cuáles son las mayores dificultades que enfrentamos las mujeres en el mundo del trabajo? La brecha salarial, la brecha tecnológica, la brecha en la capacitación y formación profesional. Cuando uno estudia las trayectorias académicas de mujeres y varones, en general las mujeres tenemos un bache importante en nuestra carrera académica o en nuestra formación. Un bache es como un paréntesis, quise decir, ¿no? Que tiene que ver con la etapa en que nos dedicamos mayormente a la maternidad, ¿sí? La edad en que las mujeres se embarazan y crían los primeros años de sus hijos, en general se frena todo lo que tiene que ver con estudios académicos, con concursos, con capacitaciones especiales, cosa que a los varones no les pasa, ¿sí? Y esto tiene que ver nuevamente con el techo de cristal, con las responsabilidades familiares atribuidas y asumidas, ¿sí? Este imaginario que también supone que tenemos especialmente a nuestro cargo las responsabilidades familiares. Si les parece, hacemos 5 minutos de intervalo, para que por una cuestión técnica me pidieron que hagamos 5 minutos de intervalo y retomamos ya con el marco jurídico. Empezamos con las normas constitucionales y vamos poco a poco yendo hacia las normas internacionales. Efectivamente. Algunos estudiantes han puesto unas preguntas y las podemos analizar ahora cuando termine el próximo bloque. Claro, hacemos una pausa de 5 minutos, luego la conferencia que continúa 40 minutos, y después una pausa más, y los últimos 20 minutos estarían destinados a las preguntas. Perfecto. Así que para que todos se queden tranquilos que van a ser respondidas. Bueno, gracias doctora, y nos vemos en 5 minutitos. Volvemos a admitir a todos. ¿Salimos entonces? O permanezcan, pero si quieren aprovechar para prepararse un café, un mate, como quieran, es el momento. Perfecto, muy bien.